Bueno, buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Esta es mi presentación del trabajo final de estadística diferencial. Mi tema es percepción y uso de software Autotext en la información de estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú. Mi nombre es Alan Eloy Nina Quispe y le hago presente mi trabajo. Empezamos con el resumen de todo mi trabajo. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la percepción y el uso del software Autodesk por parte de los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, en el contexto de su formación académica en carreras de ingeniería. En este estudio buscan identificar los patrones de uso de software, el nivel de competencia que los estudiantes perciben tener en la misma herramienta de Autodesk y la utilidad que atribuyen a dicho software en áreas clave como el diseño, modelado, simulación y análisis. Para ello se realiza un análisis cuantitativo basado en encuestas aplicadas a estudiantes de la universidad, conteniendo datos sobre la frecuencia de uso de Autodesk, las horas dedicadas semanalmente al software, las asignaturas en las que es utilizado y la percepción sobre el soporte técnico brindado por la universidad. Entre las variables consideradas se encuentra el nivel de competencia en el uso del software, las utilidades percibida en diversas áreas académicas y profesionales, así como el impacto que tiene Autodesk en su percepción para el campo laboral. En el análisis estadístico incluye medidas de detención central, medida, mediana y moda, dispersión, varianza y desviación estándar, y distribución muestra lo que permitió establecer conclusiones precisas sobre el uso y la percepción de software Autotext. Además, se calcularon intervalos de confianza para identificar con mayor certeza las tendencias observadas. Finalmente, el estudio no solo busca describir el uso de Autodesk en la UTP, sino también resaltar las relevancias en la formación profesional de los estudiantes, proponiendo mejoras en el acceso y soporte técnico para maximizar su potencia como herramienta formativa en el ámbito académico y profesional. Ya pasamos al capítulo 1, que son antecedentes. En el punto A tenemos integración de software y Autodesk en la educación superior. En el punto B tienes protección y adaptación del software por parte de los estudiantes. En el punto C, adaptación del uso de herramientas de CAD en la preparación profesional. Y en el punto D, uso del software Autodesk en la Universidad Peruana. En el punto A, un resumen, en las últimas 2 décadas el software Autodesk ha sido ampliamente adaptado en los programas de ingeniería y arquitectura en universidades de todo el mundo. Usado en estudios realizados por Shanghai en el 2018, concluye que el uso de software de diseño asistido por computadora CAD o AutoCAD y Revit mejora significativamente la capacidad de los estudiantes para realizar proyectos de diseño y modelos tradicionales, habilidades clave para ingenieros y arquitectos. En resumen, precisión y adaptación de software por parte de los estudiantes y investigación previas a explorar precisión de los estudiantes sobre el uso de software especiales con un contexto educativo. El uso de Autodesk en sus clases. Los resultados indicaron que los estudiantes que utilizaron software regularmente se sintieron mejor preparados para entrar en desafíos técnicos en sus futuros empleos. En resumen del C, el uso de herramientas de diseño y modelaje 3D en la Autodesk ha sido ampliamente reconocido por su impacto favorecido en técnico de los estudiantes. Según un informe American College of Civil Engineers, AICE en 2017, los estudiantes que adquieren competencias avanzadas en herramientas como AutoCAD e Inventor presentan una mayor empleabilidad y mejor desempeño en campos técnicos. El punto B, en el Perú, uso de herramientas de software CAD, Autodesk, ha sido ganando terreno en formación a estudiantes en ingeniería y arquitectura. Un estudio realizado en Paredes y Salazar 2019 en la Universidad Nacional de Ingeniería en la UNI evaluado e implementado el software Autodesk en sus programas académicos, destacando que el 80% de estudiantes considera que AutoCAD y Revit esenciales para la formación técnica de los concluidos. Estamos en el punto 2, problemas centrales del trabajo, tenemos clasificando la investigación. El problema central del trabajo. El problema central de este proyecto radica la necesidad de evaluar la percepción y el uso del software Autodesk entre los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú. En el contexto de su formación académica, aunque el software Autodesk es una herramienta ampliamente utilizada por las áreas de ingeniería y arquitectura, se desconoce en qué la medida de los estudiantes lo estén empleando de manera efectiva y cuál es el nivel de competencia que poseen en su uso. Justificación de investigación.
Bueno, la utilización de herramientas tecnológicas avanzadas como Autodesk en la educación superior se ha vuelto indispensable para preparar a los estudiantes frente a las exigencias del mercado laboral actual en el contexto de la UTP. Donde se forman ingenieros, arquitectos, el uso de Autodesk es clave para el desarrollo de sus habilidades en diseño y modelaje de áreas que son altamente demandadas en la industria. Sin embargo, es necesario investigar si los estudiantes están recibiendo el apoyo necesario, tanto en términos de formación técnica como de soporte, para aprovechar al máximo este software. Los objetivos son objetivo general. Hablar precisión el uso de competencias de software Autodesk entre estudiantes de la Universidad de Tecnología de Perú, con el fin de mejorar su integración en la formación académica profesionales en los futuros ingenieros. Objetivos específicos. Analizar los patrones de uso de software Autodesk por parte de estudiantes de ingeniería de TP. Evaluar el nivel de competencia percibido por los estudiantes del uso de herramientas de Autodesk como AutoCAD, Revit o Inventor. Identificar las utilidades percibidas del software en áreas clave de la información académica como diseño, modelado y simulación. Proponer mejoras en la capacidad y soporte técnico proporcionado a los estudiantes para maximizar el uso de software Autodesk en su formación profesional. Ahora pasamos al siguiente, en el capítulo 2. Concepción básica de estadísticos. Identificando la población. La población estadística como un de personas son elementos que tienen una característica especificada que se requieren estudiar. Bueno, el primer punto, los estudiantes de la Universidad Técnica de Perú, el tipo de muestra. Una muestra estadística es el subconjunto de datos que representan el total de población estadística. Un ejemplo, 50 estudiantes de la UTP mediante la muestra aleatoria siempre es que proporciona una visión amplia sobre sus usos, percepción en relación al software Autodesk, unidad de análisis. Es el objetivo elemento indivisible que será estudiado en una población sobre las cuales se va a obtener datos, estudiando el OTP que participan en la encuesta o en los parámetros media población, variación de poblacional y proporción poblacional. Estadístico, media muestral, variación muestral, proporción muestral. Todo, variación tipo de variables, variables no características, cualidades o propiedades de fenómenos de hecho que tienen que variar, que es una sucesión por medida igualada en muestra de trabajo de investigación mediante diferentes variables a continuación. Detallamos algunas medidas. Bueno, son unas variables que dejamos ahí, o los días de uso de software de Autodesk, cuantitativa descriptiva, horarios, niveles, utilidades Autodesk, utilidades de diseño, modelaje y diseño del proyecto, utilidades de Autodesk, simulación y análisis, frecuencia del uso de Revit, Autodesk, Inventor por semana, facilidad de aprendizaje de AutoCAD, ciclo académico de inicio del Autodesk. Tenemos número de asignaturas relacionadas con Autodesk cursado, nivel de satisfacción en el soporte de Autodesk, para de formación de Autodesk, prescripción de presión de Autodesk, versión de Autodesk utilizada. Una muestra estadística, el tamaño de la muestra, seleccionar a 50 estudiantes de diferentes ciclos académicos de Ingeniería UTP, Sur. Tipo de muestra utilizó un muestreo de competencia donde los participantes fueron seleccionados de manera no aleatoria, facilitando la recolección de datos. Tipo de muestra. Tenemos unos gráficos, tenemos los días. ¿Hace cuántos días por semana utilizar el software Autodesk en la historia de ingeniería? Tenemos una recopilación que llegué a recopilar entre 50 estudiantes y son en la Fórmula 1. Entonces, estudiantes no utilizan Autodesk ningún día a la semana por sus asignaturas. Ingeniería representando el 4% de la población total. En la Fórmula 2, en 3, hasta el nivel 3, hasta el nivel del día 3, el uso de Autodesk, hay 20 estudiantes que utilizan el software, lo que equivale a 40% acumulado. En el país 5, este valor indica que el 22% de los estudiantes utilizan Autodesk 4 días a la semana en sus estudios de ingeniería. La probabilidad de que el estudiante utilice Autodesk 6 días a la semana es de 0.12. En un gráfico en 3D, bueno, tenemos el punto azul que sería el 0%, el rojo el 1, y así. Tenemos el rojo que está el naranja en el que está el 12%, el verde que tenemos al 6%, el morado que tenemos al 22%. Bueno, es una tabla que yo llegué a elaborar. Tenemos el segundo, ¿cuántas horas de semana dedica el software a tareas por su trabajo académicos? En la Fórmula 1, 3 estudiantes de la UTP se dedican entre 5 a 6 horas semanales al uso del software de Autodesk.
Esto significa que no hay estudiantes que dediquen entre 4 y 5 horas semanales al uso del software Autodesk. El 26% de este valor indica que el 26% de los estudiantes dedican entre 5 a 6 horas a la semana a usar Autodesk. La población que alumnos de la UTP se dedican entre 1 a 2 horas y el uso de software Autodesk es de 0,36. La popularidad acumulada para estudiantes que dedican entre 0 y 3 horas semanales al uso de Autodesk es de 0,42. Una tabla de 0 a 1 hora son de 1 a 2 horas. Tenemos a punto que son 36% de los encuestados. En 3 a 4 horas tenemos el 30%. En 5 a 6 horas de 26 y el 2 a 3 horas tenemos lo que son 6%. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan competencia se considera el uso de software de Autodesk? Escalas. Bien, 11 estudiantes de la UTP consideran que el nivel 7 de la competencia es el uso del software de Autodesk. Esto significa que hasta el nivel 8 hay 36 estudiantes que consideran competencia el uso del software de Autodesk. El 22% de los estudiantes se clasifica con un 7 de la escala de competencia. La probabilidad de que el estudiante de la UTP considere el uso del software en nivel 3 de competencia es de 0,06%. La probabilidad acumulada para los estudiantes que se consideran con un nivel de 9 a menor en la escala de competencia es de 0,92. Ya tenemos un gráfico donde muestra los porcentajes, un variado aproximado. Es el- ¿Qué tan, qué tan útil considera el software de Autodesk en una escala del 1 al 5 para las siguientes áreas? Diseño y modelado. 14 estudiantes consideran que la Autodesk utiliza utilidad con un puntaje de 3 en la escala de utilidades para el diseño y modelado. 42 estudiantes se encuentran útil Autodesk en el área de diseño y modelado. El 40% de los estudiantes valoran la utilidad de software Autodesk con un 4 en esta área. La probabilidad de que el estudiante valore Autodesk con un 1 en la utilidad es de 0,04. La probabilidad acumulada de que el estudiante valore la utilidad de Autodesk con nivel de 5 es de 1, lo que significa que el 100% de los estudiantes han valorado una utilidad de software del entre 1 y 5. No tenemos ahí una tabla que es del uno que dijo 2, dos personas que hicieron 6, diferentes calificaciones que se le pone en lo que es en el área que son diseños y modelado. Ok, encontré. ¿Qué tan útil consideras el software de Autodesk en la escala del 1 al 5 por las siguientes áreas de gestión y proyectos? 14 estudiantes consideran que Autodesk es de útil con un puntaje de 3 en la escala de utilidades para gestión de proyectos. 46 estudiantes consideran útil Autodesk en el área, lo que se equivale al 84% acumulado. El 40% de los estudiantes valoran la utilidad de Autodesk con un 4 en la escala de la gestión de proyectos. La probabilidad de que el estudiante de la UTP valore Autodesk con 1 en utilidades para gestión de proyectos es de 0,04. La probabilidad acumulada de que los estudiantes valoren la utilidad de Autodesk con un nivel de 5 es de 1. Tenemos unos gráficos en barras que podemos apreciar acá en este momento. Tenemos todo así bien calificado. Así que tan útil consideras el software de Autodesk en la escala del 1 al 5 por las siguientes áreas. Los 14 estudiantes, 13 estudiantes utilizan 13 estudiantes consideran que el Autodesk es de una utilidad de puntaje de 3 en la escala de utilidad para simulación y análisis. Hasta el nivel 443 estudiantes consideran que Autodesk es útil para simulación y análisis, lo que equivale al 87% acumulado. Este valor indica que el 40% de los estudiantes valoran la utilidad de Autodesk con un 4 en la escala de simulación y análisis. La probabilidad de que el estudiante de la UTP valore Autodesk con un 2 en utilidades para simulación y análisis es de 0,18, lo que indica una porción significativa que percibe una utilidad mayor en esta área. Tenemos acá un gráfico de barras agrupadas entre el área que es simulación y análisis. ¿Cuántas veces a la semana utilizas el siguiente programa? Es que es AutoCAD.
18 estudiantes de la UTP utilizan AutoCAD entre 2 y 3 veces a la semana, hasta el rango de 4 a 5 veces por semana. 38 estudiantes utilizan AutoCAD, lo que equivale al 76% acumulado. De 4% de los estudiantes utilizan AutoCAD entre 4 y 5 veces a la semana, representando un grupo considerado que utiliza el software de manera frecuente. La probabilidad de que el estudiante de la UTP utilice AutoCAD entre 6 y 7 veces a la semana es de 0.14. La probabilidad acumulada de que los estudiantes utilicen AutoCAD hasta 9 veces a la semana es 1. Tenemos una gráfica de barras agrupadas de vuelta, un puntaje de 0, 1, 2, 3, a 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta un total, el total de todos los que fueron encostados. 8. ¿Cuántas veces a la semana utiliza el siguiente programa Autodesk Inventor? Si estudiantes utilizan Inventor entre 2 y 3 veces por semana, hasta un rango de 4 y 5 veces por semana. 39 estudiantes utilizan Inventor, lo que equivale al 78% acumulado. El 40% de los estudiantes utilizan Inventor entre 4 y 5 veces a la semana, lo que indica que la mayor proporción de los usuarios utilizan software con frecuencia moderada a alta. La probabilidad de que un estudiante utilice Inventor entre 6 y 7 veces a la semana es de 0.12. La probabilidad acumulada de que los estudiantes utilizan Inventor hasta 9 veces a la semana es de 1, lo que significa que el 100% de los estudiantes en encuesta utilizan el programa entre 0 y 9 veces a la semana. Tenemos acá un gráfico super en 3D, que podemos apreciar con los colores y los porcentajes de todo lo que fueron encastados y la probabilidad que puede tener. Acá, ¿cómo calificar la dificultad de aprendizaje de programas Autodesk en una escala de 1 al 10? Bueno, si los estudiantes de la UTP que califican que la facilidad de aprender de Revit es de 7, con un 7. Hasta que calificaron de 6, 30 estudiantes consideran que Revit es fácil de aprender, lo que equivale al 60% de lo acumulado. El 14% de los estudiantes califican con un 7 en la facilidad de aprendizaje de Revit, lo que sugiere que una buena parte de los estudiantes percibe el software como razonablemente fácil de aprender. La probabilidad de que el estudiante califique la facilidad de aprender de Revit con un 5 es de 0.1, lo que muestra que algunos estudiantes consideran el aprendizaje de Revit como un desafío moderado. Tenemos un gráfico en barras agrupadas, lo que pone la clasificación, lo fácil o complicado que es aprender a usar Revit. ¿En qué siglo académico comencé a usar software de Autodesk como parte de sus estudios de ingeniería? 18 estudiantes de la UTP consideran usar software Autodesk en el tercer o cuarto ciclo académico. Hasta el, hasta el ciclo 5, 6, 39 estudiantes ya habían comenzado a usar software de Autodesk, lo que equivale al 78% de lo acumulado. El 24% de los estudiantes comenzaron a usar software de Autodesk en el quinto o sexto ciclo, lo que indica que una parte significativa de los estudiantes no utiliza hasta estos ciclos intermedios. La probabilidad de que el estudiante comience a usar Autodesk en los ciclos 7 y 8 es de 0.12. La probabilidad acumulada de que los estudiantes comiencen a usar Autodesk hasta el ciclo 9 y 10 es de 1, lo que significa que el 100% de los estudiantes ya habían comenzado a usar antes de terminar el 19º ciclo. Tenemos acá un gráfico circular del porcentaje de todos los estudiantes cualificados. ¿Desde cuántas asignaturas consideras que el uso de Autodesk han circulado hasta ahora? Tenemos 28 estudiantes han cursado de 2 a 3 asignaturas relacionadas con Autodesk, hasta 4 y 5 asignaturas. 48 estudiantes han cursado estas materias, lo que equivale al 96% de lo acumulado. El 36% de los estudiantes han cursado 3 o 5 asignaturas relacionadas con Autodesk, lo que indica que una parte considerable de los estudiantes tiene una experiencia amplia con el software de las varias materias. La probabilidad de que el estudiante haya cursado entre 6 y 7 asignaturas es de 0.04. La probabilidad acumulada de que los estudiantes hayan cursado hasta 7 asignaturas es 1, lo que significa que el 100% de los estudiantes han cursado entre 0 y 7 asignaturas relacionadas con Autodesk. Tenemos acá una gráfica, se parece en 3D, y podemos ver acá con el porcentaje de los alumnos que usaron en un tiempo, ¿no? En qué ciclo la han cursado.
En esta escala del 1 al 10, ¿qué tan satisfecho está con el soporte técnico brindado por la universidad en el uso del software de Atodex? 28 estudiantes han cursado de 2 y 3 asignaturas relacionadas con Autodex, hasta 4 o 5 asignaturas. 48 estudiantes han cursado estas materias, lo que equivale al 96% del acumulado. El 36% de los estudiantes han cursado 4 o 5 asignaturas relacionadas con Autodex, lo que indica que una parte considerable de los estudiantes tiene una experiencia amplia con el software en varias materias. La probabilidad de que el estudiante haya cursado entre 6 y 7 asignaturas es de 0.04. Notemos una gráfica circular en 3D en la satisfacción del soporte técnico brindado por la universidad y el uso de Todex. Ahorita con unos gráficos pequeños. Y como último punto tenemos de qué versión de los programas de Todex se utiliza con mayor frecuencia en sus estudios. Los dos estudiantes han utilizado la mayor frecuencia de Autodex en 2020 o una versión anterior. Hasta la versión de Autodesk 2022, 34 estudiantes han utilizado estas versiones del software con mayor frecuencia, lo que equivale al 68% del acumulado. El 26% de los estudiantes han utilizado con mayor frecuencia la versión Autodesk del 2022, lo que indica que es la versión más comúnmente utilizada por los estudiantes. La probabilidad de que el estudiante haya utilizado mayormente Autodesk 2021 es de 0.18. Tenemos una gráfica circular, versión utilizada de Autodesk en los estudiantes. Tiene un porcentaje de lo que es los programas que más han utilizado, versiones, que es Autodesk 2020 o anteriores, que es el 24%, en el Autodesk 2021 que tenemos el 18%, el Autodesk 2022 que tenemos el 14%, el Autodesk de 2023 que fue del 18%, y el Autodesk 2024 que fue a posteriores, o posteriores. Tenemos una medida de tensión central de dispersión, medidas técnicas centrales, medidas que son utilizadas, medidas y modas. ¿Cuántas veces se van a utilizar en software a través de sus estructuras en ingeniería? Una media conversión de sistema de datos, la cantidad, la fórmula, acá la interpretación. La medida de 4.02 días indica que en promedio los estudiantes utilizan el software alrededor de 4 días a la semana en sus asignaturas de ingeniería. La mediana se calcula de la siguiente manera. Tenemos los datos que acá son la cantidad de alumnos, entre 2 igual a 50, entre 2 igual a 25. Observando la columna de frecuencias acumuladas. La medida de, o sea, interpretamos la medida de 4 días indica que la mitad de los estudiantes utiliza el software de Autodesk 4 días o menos a la semana, mientras que la otra mitad utiliza 4 días o más. En el punto de moda, según los datos estadísticos, se puede observar la moda que representa la categoría con mayor frecuencia de respuesta, es de 4 con un total de 11. Tenemos los datos, se pueden observar. Tenemos acá todos los puntos, son los datos, las fórmulas. Una escala del 1 al 10, ¿qué tan competente te consideras el uso de software Autodesk? En la punta de media, una escala de 1 al 10. La medida se calcula de la siguiente manera. Los datos, tenemos acá las fórmulas y todo lo resuelto. Desde el 6.3 del 6.3. Bueno, mi interpretación fue el promedio del estudiante se considera la competencia en el uso de Autodesk, en una calificación de 6.26, lo que indica una competencia moderada alta. Mediana se calcula de la siguiente manera. Datos tenemos entre 2, que es 0.25, observando la columna de frecuencias acumuladas, fue 6. Bueno, la interpretación fue la mitad de estudiantes se considera que una competencia es de 6, menos otra mitad considera una competencia mayor a 6. Bueno, en el punto de moda, según los datos estadísticos, se puede observar que la moda que representa la categoría por mayor frecuencia respuesta es 7, en un total de 11. De 11. Vamos a sacar una escala con las fórmulas principales. La interpretación. Bueno, la interpretación de esta fórmula fue la creciente frecuencia dada por los estudiantes es 7, lo que sugiere que muchos se sienten bastante competentes con el uso de Autodesk. ¿Qué tan útil consideras el software de Autodesk en una escala del 1 al 5 para las siguientes áreas? Diseño y modelaje. Tenemos acá las medidas calculadas de siguiente manera. Nos tenemos un dato, la fórmula resuelta.
En promedio, los estudiantes consideran que la utilidad de Autodesk en diseño y modelado es considerado alta, con una calificación de 3,52 y una escala del 1 al 5. Bueno, la mediana se calcula de cierta manera. Entre dos, será una comida frecuente es el de F1. Vamos acá la interpretación. Vamos un poco más. Entonces, calculamos acá. Tenemos acá todo lo que podemos observar, todo lo resuelto, todo lo evaluado. Estos gráficos, todos pedidos. Bueno, acá tenemos que el dado de X es mucho mayor que el dado crítico, es igual a 7,815. Rechazamos hipótesis nula, lo que indica que la distribución de unas asignaturas relacionadas en el uso de Autodesk no es uniforme. Existe una fuerte evidencia de las frecuencias observadas diferentes asignaturas de la esperanza bajo la distribución uniforme. La percepción de tareas de aprendizaje AutoCAD sigue la distribución normal. Tenemos acá todo el aprendizaje, todo el aprendizaje. Bueno, bueno, cumplimos con lo recomendado. En conclusión, Autodesk en la asignatura fomenta un uso práctico de proyectos multidisciplinarios, especialmente ciclos iniciales, para garantizar una base sólida en su aplicado. Desarrollar programas de formación completamente enfocados en áreas de menor percepción de utilidades como simulación de análisis y para aumentar el dominio técnico del software. Implementar un sistema de soporte técnico más robusto que combine asignaturas presenciales y virtuales, asegurando que los estudiantes tengan soluciones rápidas y acceso a guías actualizadas. Asegurar el acceso a versiones más recientes del software, ya que estas ofrecen una herramienta o funciones que podrían mejorar la experiencia de aprendizaje. Diseñar un sistema de seguimiento que evalúe periódicamente el impacto del Autodesk en el desarrollo académico y preparación profesionales de los estudiantes utilizando encuestas y métricas de rendimiento. Instituciones, talleres certificados en la Autodesk que no solo fortalece el perfil profesional del estudiante, sino también en la empleabilidad del mercado laboral, capacitando el Autodesk asegura que puedan transmitir habilidades prácticas iniciales de requerimiento en la industria. Bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias por su tiempo.